Hola, en la videoclase de hoy abordaremos el tema músculo esquelético y carne. El tejido muscular de un animal vivo se asocia con el movimiento, la posición del esqueleto y con la contracción de muchos órganos. Existen tres tipos de músculos: el músculo liso, cardíaco y esquelético. Los músculos liso y cardíaco son involuntarios, es decir, que no podemos controlar conscientemente su contracción y relajación. Por otro lado, el músculo esquelético es voluntario, por lo que podemos controlarlo conscientemente. A su vez, los músculos cardíaco y esquelético son estriados, debido a que si los observamos al microscopio presentan bandas transversales, como se puede observar en estos diagramas, mientras que el músculo liso no los presenta. La carne proviene fundamentalmente del músculo esquelético, por lo que nos centraremos en estudiar su estructura y funcionalidad. El músculo esquelético es un músculo que luego de la muerte del animal, es decir, post-mortem, sufre un proceso conocido como rigor mortis y luego el de maduración para dar lugar a la carne. Para comprender los cambios asociados a la conversión del músculo en carne, se debe estudiar la estructura y composición, además de las funciones de la musculatura en el animal vivo, y luego qué ocurre en cada uno de los procesos mencionados. Siguiendo este orden lógico, se organizan las videoclases. Finalmente, en el apunte encontrarán las funciones de distintos aditivos que se pueden utilizar para obtener distintos productos cárnicos. Los músculos esqueléticos se caracterizan porque están rodeados por una serie de componentes del tejido conjuntivo, que los protegen, sostienen y le dan firmeza. La capa de tejido conjuntivo que recubre los músculos se denomina epimicio. Los músculos están formados por la unión de numerosas fibras musculares que están separadas en haces o fascículos. Cada fascículo está recubierto por una capa de tejido conjuntivo denominada perimicio. En el epimicio y el perimicio se ubican los vasos sanguíneos que irrigan los músculos y los nervios de mayor tamaño que controlan su función. A su vez, cada fibra individual dentro de los fascículos está rodeada por una delicada extensión de tejido conectivo denominado endomicio. Las prolongaciones de todas estas capas del tejido conjuntivo confluyen en el extremo del músculo formando los tendones, mediante los cuales los músculos se unen a los huesos. Finalmente, cada fibra muscular está formada por miofibrillas y estas a su vez por filamentos gruesos y delgados, como estudiaremos en detalle en esta videoclase. La unidad estructural esencial de los músculos es la fibra muscular, que es una célula multinucleada con los núcleos localizados periféricamente bajo la membrana llamada sarcolema, que es una delicada membrana lipoproteica que se encuentra inmediatamente debajo del endomisio rodeando la fibra muscular. Las terminaciones de las fibras nerviosas motoras se localizan en el sarcolema, específicamente en la unión mioneural, y son las encargadas de controlar a través de impulsos nerviosos los procesos de contracción y relajación. Por otro lado, la apariencia estriada característica de la fibra muscular es debida a la presencia de delgadas uniones estriadas transversalmente conocidas como miofibrillas, que están embebidas en el citoplasma de las células, denominado sarcoplasma. El sarcoplasma es una sustancia intracelular coloidal en el cual están suspendidos todos los orgánulos, como las mitocondrias que se distribuyen en el interior del sarcoplasma paralelamente a las miofibrillas, y el retículo sarcoplasmático, que es un sistema membranoso de túbulos y cisternas que forman una matriz alrededor de cada miofibrilla. Este retículo es el depósito de los iones calcio de las fibras musculares, siendo importantes en el proceso de contracción. Los túbulos transversales o túbulos T constituyen otro sistema de membranas que son los encargados de conducir el potencial nervioso desde la unión neural del sarcolema hasta el interior de la fibra y de los retículos sarcoplasmáticos, también importantes en el proceso de contracción. Como mencionamos, cada fibra muscular contiene varios centenares a varios millares de miofibrillas. Las miofibrillas son los elementos intracelulares contráctiles que se extienden a lo largo de toda la fibra muscular y son las responsables del patrón estriado del músculo esquelético. A su vez, las miofibrillas incluyen unidades más finas, denominadas miofilamentos, que pueden ser de dos tipos: los filamentos gruesos y los filamentos delgados. Los filamentos gruesos se disponen paralelos entre sí y se solapan con los filamentos delgados en ciertas zonas a lo largo de sus ejes longitudinales. Esto explica las características bandas o estrías de las miofibrillas que se pueden observar al microscopio. Las bandas más claras se denominan bandas I
y corresponden a las zonas donde no hay solapamiento de los filamentos. Las bandas más oscuras se denominan bandas A, que corresponden a las zonas donde sí hay solapamiento. La banda oscura A tiene una zona central clara, ópticamente menos densa, denominada zona H, la cual a su vez está biseccionada por una línea oscura M, y a esta línea oscura M es donde se unen y se alinean los filamentos gruesos. Por otro lado, la banda I tiene una división central ópticamente más densa conocida como línea Z, que es donde se unen los filamentos delgados. Finalmente, a partir de estas bandas se definen a los sarcómeros. Un sarcómero es el espacio entre dos líneas Z y constituye la unidad básica del ciclo de contracción y relajación muscular que estudiaremos más adelante en la próxima videoclase. Las proteínas son los componentes más importantes de la carne y de acuerdo con su procedencia se clasifican en sarcoplasmáticas, del estroma o miofibrilares. Dentro de las proteínas sarcoplasmáticas encontramos varias enzimas a la mioglobina y a la hemoglobina. Dentro de las proteínas del estroma encontramos al colágeno, elastina, proteínas del sarcolema, proteínas del retículo sarcoplasmático y proteínas mitocondriales. El colágeno y la elastina forman parte del tejido conjuntivo, es decir, de las capas de endomicio, perimicio y epimicio. Finalmente, las proteínas miofibrilares incluyen a varias proteínas, siendo las más importantes la miosina, actina, troponinas y tropomiosina. La primera forma parte de los filamentos gruesos, mientras que las otras tres forman parte de los filamentos delgados. Analicemos en detalle algunas de estas proteínas. Las proteínas sarcoplasmáticas son proteínas solubles a pH neutro y fuerzas iónicas inferiores a 0,1 molar que se encuentran en el sarcoplasma del músculo esquelético. Este grupo incluye a las enzimas sarcoplasmáticas que participan en numerosas reacciones, incluyendo el metabolismo de glúcidos, lípidos y proteínas, así como también en la generación de energía para la célula muscular. La hemoglobina es el hemopigmento que proporciona color rojo a la sangre. Como vimos en la clase de aroma, sabor y color, está formada por 4 unidades proteicas o globinas, cada una de ellas unida a un grupo prostético hemo, que tiene un ion de hierro. Esta proteína es la encargada de transportar oxígeno desde los pulmones hacia los capilares de los tejidos y el dióxido de carbono desde los tejidos hasta los pulmones. Finalmente, la mioglobina es el hemopigmento responsable del color de la carne. Está formada por una cadena de globina con su grupo hemo. Dependiendo de la concentración de mioglobina y del estado de la misma, la carne puede presentar distinta coloración. Por otro lado, como mencionamos anteriormente, dentro de las proteínas del estroma se incluyen a las proteínas del tejido conjuntivo, que son las proteínas extracelulares menos solubles del músculo y tienen como función la protección mecánica del organismo, así como la de conectar músculos, órganos y otras estructuras del esqueleto. El colágeno es el constituyente principal del tejido conjuntivo. La unidad estructural básica del colágeno es la molécula de tropocolágeno. La estructura del colágeno es una triple hélice formada por 3 monómeros de tropocolágeno. Debido a esa estructura, el colágeno es una proteína no elástica, pero sí muy resistente, siendo la responsable en gran parte de la dureza de la carne. Desde el punto de vista nutricional, el colágeno presenta baja proporción de aminoácidos esenciales, por lo que no resulta una proteína nutritiva. Cuando se hidroliza en presencia de agua, produce gelatina. Por otro lado, la elastina es el segundo constituyente proteico del tejido conjuntivo. Está presente en los tejidos que sufren procesos repetidos de extensión-relajación, como arterias, ligamentos, pulmones y la piel. La presencia de elastina da al tejido la posibilidad de recobrar la forma original tras ser sometido a un estrés de compresión o extensión. La elastina es rica en prolina y glicina y a diferencia del colágeno posee muy poca hidroxiprolina y nada de hidroxilisina. Su estructura varía según el tejido, pero en general la elasticidad de la elastina se debe a los entrecruzamientos que se forman entre las moléculas de elastina. Estos enlaces cruzados se producen entre los aminoácidos poco comunes que contiene la elastina, como la desmosina y la isodesmosina.
Durante la cocción de la carne, estas fibras elásticas se retraen y endurecen. Finalmente, las proteínas miofibrilares representan el 50% de las proteínas totales del músculo y se clasifican en proteínas contráctiles, que incluyen a la actina de los filamentos delgados y a la miosina de los filamentos gruesos, y en proteínas reguladoras de la contracción, que incluyen a las troponinas y tropomiosina, que se encuentran en el filamento delgado, y a otras proteínas como la alfa y beta actinina, la proteína C y la proteína M. Todas las proteínas resaltadas en negrita son decisivas en la transformación de energía química en mecánica durante la contracción-relajación. Como mencionamos, el filamento delgado está compuesto por un filamento de actina al que se unen las troponinas y la tropomiosina. El principal constituyente y elemento contráctil de los filamentos delgados es entonces la actina. La G-actina es una proteína globular constituida por una cadena polipeptídica simple unida a una molécula de nucleótido, ATP o ADP, y a un catión divalente, como puede ser calcio o magnesio. Es rica en prolina, por lo que no presenta estructura secundaria, pero sí tiene una estructura terciaria globular. En concentraciones de calcio o magnesio superiores a 1 milimolar, que son las concentraciones normales del músculo, el ATP se hidroliza liberando energía y la G-actina polimeriza formando la F-actina. La F-actina es una estructura cuaternaria fibrosa que consiste en dos hebras de unidades de G-actina que se enrollan formando una doble hélice. Además de la actina, los otros constituyentes de los filamentos delgados incluyen a las troponinas, que son proteínas globulares que se localizan periódicamente a lo largo del filamento delgado. Están compuestas por subunidades polipeptídicas con propiedades específicas. La subunidad denominada troponina C está unida a la actina y presenta 4 sitios de unión a calcio. La subunidad denominada troponina I está ligada a las subunidades de troponina T y C e inhibe la actividad ATPásica en ausencia de calcio, es decir, que inhibe la unión de la actina y la miosina en presencia de ATP y ausencia de calcio. Finalmente, la subunidad denominada troponina T es la que se une a la tropomiosina. La tropomiosina es una proteína fibrilar compuesta por cadenas polipeptídicas con estructura helicoidal. Esta proteína está asociada a la F-actina y a la troponina T. Además de regular el proceso de contracción, esta proteína imparte estabilidad mecánica a los filamentos delgados. Veremos la función reguladora de cada una de estas proteínas en la próxima videoclase. Por otro lado, los filamentos gruesos están compuestos principalmente por la proteína miosina, aproximadamente 200 moléculas de miosina por filamento. Esta es una proteína con estructura cuaternaria, dado que está formada por dos cadenas que se enrollan entre sí, formando una estructura helicoidal alargada o cola, con una porción globular en el extremo, las cabezas. Estas zonas globulares poseen actividad ATPásica dependiente de calcio. Esto significa que cuando hay calcio en el medio, tienen actividad enzimática capaz de hidrolizar el ATP en ADP y fosfato y liberar energía. Por otro lado, para formar el filamento grueso, muchas moléculas de miosina interaccionan entre sí de forma ordenada, quedando todas las colas interaccionando en el centro del filamento y todas las cabezas en los extremos. La zona central, rica en colas de miosina, recibe el nombre de zona H. Los extremos ricos en cabeza de miosina cumplen funciones en la contracción muscular. Para finalizar, recordemos que los filamentos delgados y los gruesos se organizan formando los sarcómeros, que son las unidades contráctiles organizadas de la fibra muscular. Cada sarcómero está comprendido entre dos líneas Z adyacentes. A la línea Z se unen los filamentos delgados de actina. La banda A contiene dos zonas en donde los filamentos de actina se superponen con los de miosina, y una zona central H en donde solo los filamentos de miosina están presentes, cuando el músculo está relajado. Si realizáramos cortes transversales a lo largo de las distintas bandas del sarcómero, observaríamos, como se observa acá en el ítem I, que los filamentos de miosina y los de actina están intercalados en la banda A. Cada filamento de miosina está rodeado por 6 filamentos de actina y cada filamento de actina por 3 filamentos de miosina.
Esto será importante para lo que estudiaremos en la próxima videoclase.